Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Hoy me encuentro un poco confundido, o como diría alguno de mis malquerientes, que no son pocos, más de lo normal. Sí, estoy confundido más de lo que suelo estar cotidianamente. Yo pensé que a mi edad, casi 70 años, ya había visto en lo que se refiere a la conducta, comportamiento en general de los funcionarios todo. Sin embargo, debo reconocer que me equivoqué, como se dice coloquialmente, de medio a medio. Yo he intentado además no solo intentado, sino dar una batalla para que nuestros funcionarios de las áreas financieras hablen en cristiano. No sé si los ha escuchado ustedes, particularmente en las conferencias que ofrecen los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Es que el crecimiento, el 18.3 en términos reales, y es que la captación creció el 6.7 en términos reales, y reales para acá. Cuando en un país como el nuestro, con escasos 8,5, un poco menos de 9 años de educación formal, lo cual convierte a millones y millones de mexicanos casi en analfabetos, pero ellos insisten en hablar en cantidades reales, cuando las cantidades que utilizamos en la vida diaria para realizar todas nuestras transacciones son cantidades nominales, es decir, que llevan incorporada la inflación o el efecto de la inflación. Sin embargo, los funcionarios nunca me han pelado. Ellos insisten en seguir utilizando ese lenguaje un tanto esotérico o un tanto así de cofradía. Es que el porcentaje de crecimiento fue el 3.4 en términos reales y reales para acá. Entonces solamente entre ellos se entienden. Yo no sé si sea una actitud deliberada, pero al final de cuentas nadie logra desentrañar lo que quisieron decir. Incluso creo que ni mi paisano, estimado paisano Rubén Aguilar, es capaz de desentrañar esa mezcla de cantidades reales para acá y reales para allá. Yo pensé que no habría otro funcionario, otro tipo de funcionario, o funcionarios de otra área del Estado mexicano que incurrirían en esa práctica que más que aclarar confunde. Y no, me equivoqué de medio a medio. El jefe de gobierno del Distrito Federal, a manera de explicación, o yo diría de justificación por esa conducta de no cumplir con su deber elemental, que es proveer a la sociedad que gobierna, en este caso la que habita y la que pasa por aquí y está en un determinado momento en el territorio del Distrito Federal, del bien público por excelencia, que es la seguridad, tanto en su integridad física como en la integridad de su patrimonio. Incluso creo que hizo una declaración él donde dice que la policía está para proteger a las personas y las propiedades. Bueno, pues yo no sé dónde estaban, qué propiedades protegiendo y a qué personas protegiendo, porque lo que vimos en este último espectáculo, que es casi ópera bufa, si no fuera por los destrozos que hacen estos vándalos, estos delincuentes, pues diría uno, se han de haber ido, yo creo, a Coajimalpa o a Tláhuac a defender personas, y bien, porque aquí no defendieron absolutamente nada. Muy bien. Pero dice el jefe de gobierno, un hombre versado en el derecho, tiene un doctorado, un hombre, como dije, instruido y culto en todo lo que se refiere al derecho. Dice que la fuerza, si no estoy citándolo mal, es la última ratio. No, mira, la fuerza pública, yo ya lo he reiterado, solamente es un instrumento de última ratio. Lo que nos interesa a nosotros es lo que vieron ustedes ayer, una manifestación en paz, una manifestación tranquila. Desgraciadamente, bueno, pues un grupo que no tiene que ver con la manifestación, pues da muestra otra vez de que se requiere utilizar las instituciones en su última expresión. En ese momento dije yo, bueno,
Este país donde los egresados de las universidades públicas y privadas son casi monolingües porque casi hablan, casi leen y casi escriben el español, también tiene la población entera ahora que estudiar latín y derecho, por supuesto, para poder entender lo que el jefe de gobierno quiso decir. Cuando uno habla en derecho de la última ratio, de la última ratio, es un concepto no fácil de asir, no fácil de entender, porque tiene una serie de elementos, algunos dirían que tienen que ver con la filosofía del derecho penal, con su papel en una sociedad, de tal manera que no es algo, no es, como diría el clásico, no es enchilame otra gorda, para que entienda uno lo de última ratio. Y lo peor de esto es que, ¿cómo le explica uno a las personas que sufrieron los desmanes de estos vándalos, que les destruyeron propiedad, que les causaron daño en su patrimonio, que les causaron afectación en sus derechos, libre tránsito, etcétera? Es que es la última ratio. ¿Se imagina usted? ¿Por qué nuestros funcionarios no hablan claro? Yo entiendo y acepto, además me parece razonable y correcto, valga esta lluvia de adjetivos, que cuando esté impartiendo él una conferencia sobre teoría del derecho penal o fundamentos filosóficos del derecho penal en la sociedad moderna, pues sí se utilicen 2 o 3 latinajos como ese última ratio o prima ratio o jus penandi, lo que quiera usted. Pero un funcionario del calibre, de la responsabilidad que tiene el jefe de gobierno del Distrito Federal, en las condiciones donde los que aquí habitan o por aquí transitan han visto en estos 2 años daño a la propiedad privada y pública, destrucción total en algunos casos, intentos de homicidio a algunos elementos de las fuerzas del orden y también del desorden, dirían algunos, robo de material y equipo fotográfico o de video a reporteros o a personal de los medios, en la total impunidad. ¿Qué significa eso de última ratio? ¿Qué significa pues es el último recurso, es la última razón, es el último instrumento? Porque no es eso la última ratio, o sea, es otra cosa, más compleja su explicación. Yo que no soy versado en derecho, sería una locura que me pusiera aquí a explicarle a usted qué es la última ratio. Sin embargo, creo yo que el jefe de gobierno nos debe una explicación clara, en palabras sencillas, de qué quiso decir con la última ratio frente a los desmanes y destrozos y daño en propiedad pública y privada que realizaron estos vándalos hace escasos 2 días. Es decir, ¿qué pasa pues ahí? ¿Cuál es la justificación de esa última ratio para sacarla como justificante para dejar hacer o dejar pasar, dirían, en el viejo concepto aquel del capitalismo en sus primeras etapas? Laissez-passer, laissez-faire. Que cada quien pase libremente, que cada quien haga lo que quiera. En términos económicos era aquello, por supuesto. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en la gobernación es el divorcio o ese abismo que hay entre el funcionario y su lenguaje y los mexicanos de a pie, los mexicanos sencillos que no leen libros, no leen periódicos, donde su nivel educativo o de años de formación educativa o años de educación formal es un número muy reducido. ¿Qué van a entender cuando escuchan en la televisión o en un noticiario radiofónico que es la última ratio? ¿A qué se debe esa actitud del funcionario? Unos de hablar, es que en términos reales crecimos tanto, es que
la demanda agregada, es que la oferta agregada, y es que la cuenta de capital de la balanza de pagos debe compensar a la cuenta corriente para que, o sea, es decir, ¿a quién le están hablando? Pues, ¿a sus pares en la academia, por ejemplo? ¿O a sus alumnos en un seminario avanzado de derecho penal o de filosofía del derecho? Yo no sé a quién le hablen, a quién se dirijan, pero es evidente que no se comunican, que no les interesa comunicarse con el ciudadano común, con el que sufre a estos vándalos y delincuentes, que no va a mandar a las fuerzas del orden para que los atrapen en flagrancia y los presenten ante una autoridad judicial porque temen perder prestigio y votos mañana o pasado. Está bien, pero que no se pitorreen de uno, pero que no se burlen de uno, es decir, o sea, recato, por favor. Yo no sé si se recuerda usted, hace muchos años en la televisión mexicana había un programa de la creación e idea de Héctor Suárez. El programa creo que se llamaba ¿Qué nos pasa?, donde un personaje que aparecía ahí en un sketch en este programa era un político. Y lo dibujaba muy bien a este político, con sus guaruras atrás, viendo acá, listos para cualquier atentado, y él haciendo horizonte con la mirada, pienso porque siempre traía lentes oscuros, no sé si porque estaba crudo el político, así lo querían representar, y una reportera o un reportero le hacían una pregunta muy simple, y se soltaba con una perorata, que luego terminaba él enredándose en sus propias expresiones. Pero nadie entendía algo, por mínimo que fuera, de lo que esta persona decía. Y él se iba orondo, dice, ya comuniqué con mi pueblo, con mi gente. Hoy estamos así con la última ratio. Se oye muy bonito, evidentemente, que los doctores en Derecho, cuya especialidad es el Derecho Penal, entendieron perfectamente lo que quiso decir el jefe de gobierno. Pero la realidad es que no se estaba dirigiendo a ellos. Se supone que era un mensaje, era una aclaración del por qué había actuado así la policía del Distrito Federal. Y me salen con la última ratio. No, pues, como dijo aquel, le preguntaba a un amigo, ¿de qué piensas? No, pues ya quisiera llegar a la primera ratio. Dice, deja tú a la última, con estos delincuentes, ¿tú crees que me van a dejar pasar de la primera ratio? Imposible. Estamos pues, para terminar este enojoso comentario, ante un divorcio permanente y sistemático y además consciente de parte de muchos funcionarios para hablar en un lenguaje que solamente él dizque entiende o sus pares. Pero en nada contribuye ese lenguaje, ese tipo de lenguaje, a aclarar las cosas y a darle elementos a la sociedad y a los ciudadanos para que puedan ellos elaborar un juicio claro, directo, preciso de lo que está pasando en el país en términos de esta violencia irracional que prácticamente ya lleva 2 años ininterrumpidos, no solo en el territorio del Distrito Federal, sino en el territorio de varios otros estados de la República, sin que esto último quiera decir que el Distrito Federal es un estado, simplemente por facilidad del lenguaje lo digo. En fin, esperemos pues que si no llegamos a la última ratio, pues al menos que nos dejen llegar a la primera o a la segunda. Yo le agradezco a usted su atención aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV para este comentario, pues molesto quizá para mí lo que escuché, pero al final de cuentas, pues yo no soy el jefe de gobierno, ni soy doctor en Derecho. Lo espero mañana aquí otra vez en este espacio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.